Paola, sí, ¿podemos comenzar? Sí, Carlos, ya está todo listo. Ya están transmitiendo en vivo y están grabando. Excelente. Muy buenas noches con todos. Les saluda Carlos Vale de Lipidet. Estamos muy contentos en esta segunda edición del Jueves Contable de este año 2022, de contar con la participación de Carlos Fernández, ¿no? Con el tema del impacto del Data Analytics en contabilidad, auditoría y tributación. Carlos es un experimentado profesional con muchos años de experiencia, con quien he tenido el gusto de trabajar en KPMG. Él lideraba el área de auditoría y también estaba a cargo del área de Accounting Advisory Services en la que yo trabajaba, y realmente fue una experiencia muy buena. Carlos es actualmente docente de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos. Se está conectando desde ahí, exactamente desde Connecticut, y ha dictado también en otras importantes universidades de ese país. Carlos además ha tenido la posición de socio de KPMG, como dije, a cargo de la oficina de Perú, y además ha trabajado en Venezuela y en Estados Unidos. Un gusto, Carlos, bienvenido a este Jueves Contable. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Paola, por la invitación a este evento. La verdad, muy contento, y no sé si se ve todo muy bien. Yo voy a compartir mi pantalla. No sé si ya está compartida. ¿Aló? Todavía no, yo te voy avisando. Estoy buscando aquí donde pueda compartir. No veo el botón verde que dice Share Screen. Sí, pero no aparece aquí como tal. No lo veo. Paola, ¿puedes ayudar ahí? ¿Será que está aquí? Paola. Te escucho, Carlos. Sí, si puedes ayudar a Carlos para que pueda compartir, o en todo caso, si tú lo ayudas a compartir. Tengo mi presentación en mi pantalla, pero Tiene que regresar a la pantalla del Zoom, donde usted ve su imagen, y en la parte de abajo dice compartir pantalla. Donde está el micrófono, la cámara, hay una opción que dice compartir pantalla. Stop video, exit, hide video. Discúlpeme, por favor. Todo estaba muy bien, pero... Sí, no se preocupe. alguna... Regrese a la pantalla del Zoom, ¿no? Donde usted ve su imagen. Estoy en la pantalla de Zoom. Ya, sí. En la parte inferior está el micrófono. La cámara. Luego tiene la cámara, seguridad, luego vienen los participantes, votaciones, chat, y luego dice compartir pantalla. O screen share, creo. No aparece. A ver, voy a volverlo a hacer. Yo veo acá. A ver, ¿le aparece? No aparece. Aparece IPIDET. Aparece tu nombre, Paola, pero no aparece compartir. Yo creo que mejor... Es que la presentación yo no la tengo en la computadora, la tiene el doctor. ¿Yo puedo volver a entrar? Sí, yo creo que sería lo mejor. Claro. Sí, claro. Okay. Aquí estoy. Ok, sí. ya veo, ya tenía que salir de una pantalla, pero parece que ya puedo compartir. Ok. Ya le encontró. Sí, ya screen. Sí, listo. Perfecto. Ya se está viendo su pantalla. Ok. Entonces, déjame mover esto por acá y para acá. Por favor, discúlpenme un segundo. La parte técnica a veces es la que tiene más dolores de cabeza. Ok. Bueno, ok. Entonces, ¿pueden ver mi presentación de fondo? Sí, se puede ver. Se ve perfecto. Muy bien. Entonces voy a mover esto hacia abajo un poco. Ok, perfecto. Entonces,
Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, decía Carlos, por la presentación. Carlos lo conozco desde hace varios años y hemos compartido después de que dejé KPMG, me retiré de KPMG en Perú, hace ya, imagínense, 5 años, y hemos mantenido pues el contacto. Pues Carlos me invitó, muy agradecido por esta invitación, igual Paola. Y bueno, muy honrado por estar en este evento de un ente tan prestigioso como es el IPIDET. Yo tengo para hoy una presentación que yo le planteé a Carlos y les pareció bien. Es un tema que yo estoy dando en la universidad, que he dado en la Universidad de Connecticut y en otra universidad, que es el tema del Data Analytics y el impacto en contabilidad, auditoría y tributación. Debo empezar diciendo que, tal como Carlos menciona, mi experticia es auditoría y obviamente contabilidad. Tributación no es mi experticia como tal directamente, pero he trabajado con tributaristas muy buenos dentro de KPMG, excelentes, y fuera de KPMG, así que he capitalizado y pienso que compartir con ustedes alguna información para aquellos de ustedes que son especialistas tributarios, como lo es el IPIDET. Ok, también quería mencionar algo antes de empezar, que la palabra data, disculpen, data analytics, es un anglicismo evidentemente, pero es muy usado en la comunidad fuera del idioma inglés. Y sobre todo es usado, y no lo quise cambiar a una traducción literal que sería análisis de datos, porque creo que análisis de datos no tiene el contexto integral que tiene la palabra data analytics. Y como tal la he dejado, y discúlpenme si es un anglicismo, pero creo que es de común uso. Y un último tema antes de empezar que quería comentarles es que el enfoque de la presentación lo he hecho en general, más de dos, pero en general para dos tipos de participantes en el auditorio. Un grupo de participantes que yo llamaría de gerencia media, que su experiencia con Data Analytics quizás es buena, pero no es extrema, y un grupo de participantes que sí, yo valería que gerencia media alta o alta, que sí tiene experiencia en temas de Data Analytics, porque esto, la verdad, ya empiezo diciéndolo, no es algo nuevo, y que evidentemente hay algunos mensajes que yo he preparado para ese segundo grupo de personas. Para el primero y el segundo, pero en particular este tipo de temas, de comentarios, los he preparado con intención de que grupos de liderazgo, grupos altos de la organización, vean Data Analytics con una perspectiva que pues debe tener. Pues. Muy bien, entonces como tal mi presentación es de alrededor de 40-45 minutos. Yo espero terminar entonces alrededor de las 8 de la noche, y luego hay una tanda de preguntas y respuestas con mucho gusto. Las atenderé. Carlos me dice que las piensa tomar y pues me las irá pasando. Entonces yo voy a expandir mi presentación aquí, y bueno, y si por alguna circunstancia hay algo que no se ve, les pido a Paola, Carlos, que me comenten, ¿no? Ok, bien. Había mención de los temas que les dije. El tema de la agenda que quiero cubrir hoy, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Es la agenda de Data Analytics o de la presentación. Voy a hablar una introducción, y como tal, para poner en contexto al grupo mi presentación, voy a hablar de una ley que se llama la ley de Benford, quizás conocida por algunos de ustedes, y que tiene que ver la ley de Benford con Data Analytics, ¿no? Para poner en contexto mi presentación. Luego, el segundo punto voy a hablar es pues qué es Data Analytics, y si efectivamente estamos hablando de que Data Analytics es algo nuevo. Tercer aspecto, quiero hablar de qué dicen los números en cuanto a Data Analytics. ¿Qué tan importante es Data Analytics hoy en día? ¿Por qué se considera de tanta importancia?
Como aspecto siguiente, vamos a hablar de los usos y beneficios para contadores, auditores y particularmente para los miembros de IPIDET, que son especialistas tributarios. Luego, fases del proceso de Data Analytics y traje un ejemplo de tributación. Por último, un tema que creo que es muy importante para las personas que toman decisiones en las compañías: qué habilidades son requeridas por los profesionales contables, de auditoría y tributario. Y por último, por supuesto, las preguntas y respuestas. Entonces, quiero empezar. Pregunto, Carlos, ¿se ve bien la pantalla, Paola? Todo muy bien, Carlos, adelante. Muy Todo bien. muy bien. Entonces, para poner en contexto lo que es Data Analytics, quiero empezar con una ley que, repito, puede ser conocida por algunos de ustedes, que es la ley de Benford. La ley de Benford fue descubierta por Frank Benford por allá por 1938. Como toda ley, pues se cumple sus principios y establece, y ustedes pueden ver la raya azul, dice que cuando usted tiene una población y la población es grande y todos los componentes numerales de la población tienen una probabilidad de tener un número 1 al inicio, un número 2, 3, 4, hasta el número 9, entonces usted puede aplicar la ley de Benford y se dará cuenta de que en un 30% que está del lado izquierdo, aproximadamente de los casos, el número uno es el número con el que empiezan los componentes de esa población. Ese número 1 va a aparecer como primer dígito aproximadamente el 30% de los casos. El número 2, y en manera descendente, es el 17.6% y así sucesivamente. El número 3, el 12, 13%. Ustedes lo pueden ver allí en la raya azul. Entonces, como ejemplo, ustedes pueden ver el GDP, Producto Interno Bruto, del año 2016 de todos los países. Y Benford, como tal, la ley predice, y es una palabra que quiero estresar, que en el caso del numeral 1, países que tuvieron un crecimiento con un digital 1, ¿okay? De 1 a 1.99, es alrededor del 30%, 31%. Lo mismo numeral 2, 17% y así sucesivamente en forma descendente. Como ustedes ven, cuando esto se compara, esta expectativa, se grafica y se compara con la ley de Benford, definitivamente nos encontramos con que hay una relación apropiada, una cercanía. Es decir, si usted es un auditor interno, y aquí voy a hablar específicamente de profesiones, o un auditor forense buscando fraude o intentando identificar esta herramienta, es decir, la predicción a través de la ley de Benford, le podría a usted servir para definir si la población puede estar o tener daño, puede estar dañada en alguna condición específicamente. Ahora, ¿por qué? Y ya para continuar, ¿por qué la ley de Benford? ¿Qué significa que el 1 aparezca más que el 2 y el 2 más que el 3 y así sucesivamente? En realidad, eso es porque, voy a usar un ejemplo. Cuando usted compra un acre de terreno, los campesinos o las personas que van a comprar para sembrar o lo que sea, siempre van a tener primero un acre, por decir acre, medida en acre, que 2 acres o que 3 acres y así sucesivamente. En eso consiste la ley. Bueno, entonces yo me dije, déjame aprovechar la ley de Benford, déjame salir de acá un momento y yo voy a la siguiente lámina y voy a hacer un ejemplo para poner, repito, en contexto, ¿no? Entonces voy a tomar la población mundial del año 2000 al año 2015, en la cual hay, en este periodo, 217 países, donde está el Banco Mundial, hay un link, ya lo vamos a abrir, y un análisis que yo hice para que ustedes puedan ver. Entonces, déjenme abrir este dato de la población mundial.
Entonces estoy entrando. No, Carlos, pregunto si se ve bien. Sí, sí vemos tu pantalla, estás entrando al Perfecto. Databank. Entonces este es el Banco Mundial. Muchos de ustedes posiblemente han ido aquí. Y fíjense, yo bajo y me voy a población mundial. Voy a hacer lo mismo con población mundial. Y lo estoy abriendo, pero que abra sin problema. Ok, perfecto. Entonces, si yo me abro allí, ahí aparece el Gini, ahí aparece Producto Interno Bruto, etcétera. Entonces ahí aparece Afganistán de primero. Fíjense que me voy a mover a la izquierda, va del año 2000 al 2015. Entonces ustedes ven, y cito Afganistán porque es el primero que aparece y lo vamos a usar luego. Entonces, el número digital, aunque aparece en el año 2000, es el número 2, el primero. En el año 2015 ya tiene varios años con el número 3. Entonces, bueno, yo agarré y dije, voy a extraer esta data, yo la voy a limpiar, la voy a llevar a un archivo plano, en este caso Excel, la voy a trasladar, y eso es lo que hice aquí. ¿Okay? Perfecto. Repito, nuevamente, Carlos, disculpa la pregunta, la molestia. ¿Ven esta en pantalla? Sí, sí se ve el cuadro, Carlos, es un Excel. Perfecto. Entonces, aquí ven Afganistán. Entonces, esto yo lo trasladé, no, por aras del tiempo no me voy a poner a hacerlo en este momento, es solamente para entrar en contexto. Y me traslado hasta la derecha completamente, 16 años después, 217 países. El año 2015 es el monto que aparece allá. Eso lo bajé, 34 millones de personas. Entonces, ¿qué hice a continuación para probar la ley de Benford? Repito, bajé una data, me vengo acá y digo, ok, agarro los del año 2000 al año 2015. Aquí está. Entonces, Afganistán, como ustedes vieron, empieza con 2, termina con 3. ¿Qué hice? Básicamente, yo tomé, es más, voy a tomar el último que está aquí. Entonces le dije, este número, 34, toma el primer dígito. Muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, me traslado a la derecha y digo, ok, voy a ver si se cumple la ley de Benford. Entonces, listo del 1 al 9, todos los posibles dígitos que aparecen en todos estos 217 países por un número determinado, 16 años en particular. Y ya ustedes ven de entrada que el número 1 aparece en el caso de 29, casi 30%. Entonces, aprovecho a hacer una visualización en Excel y aquí está. Fíjense ustedes con la visualización en donde hay un esquema descendente, aproximadamente 30% en el año con un dígito, con 2 dígitos. Ustedes en Perú tienen 30 millones, ustedes deben estar aquí por lo menos una gran parte de estos 16 años. Me imagino que la gran mayoría. China debe estar aquí en el número 1. Es el primer dígito, 1000 y tantos millones, pero está aquí. Entonces, voy a volver acá, voy a expandir esto y voy a colocar lo que acabo de hacer, que es el perfil de data, ¿verdad? En este caso usando la Data Analytics. Si yo me voy atrás, no hice el cruce con esto que tenemos acá, pero ustedes se dan cuenta que básicamente está bastante cercano a la predicción, muy cercano. Yo diría ahí prácticamente es cierto. Yo he mostrado con la ley de Benford que una data que me han entregado, en este caso, que viene de una página web, y cuántas veces nosotros, auditores, yo en mi caso, hacemos caso omiso de validar una data que vemos en una página, etcétera, y la tomamos con confianza inadvertida, la llamamos nosotros los auditores, es decir, no la validamos, y eso es uno de los graves errores que tenemos los auditores. Entonces, ya para concluir esta introducción, ya con la ley de Benford, y repito, para ponerlo en contexto, veamos los conceptos que revisamos en el ejemplo. En primer lugar, nos preguntamos, ¿es la data de población contenida en la base de datos del Banco Mundial correcta? Por la razón que sea, si yo soy auditor interno, auditor externo o alguien, la quiero validar, bueno, la valido. Entonces, la siguiente, ¿qué base de datos usé? Pues usé población mundial,
del Banco Mundial. Ya tengo mi pregunta clave, la quiero responder. La base de datos usada es esa base en el Banco Mundial. La extraje, la limpié, la pulí y la mandé a un archivo plano, Excel. Luego usé una técnica que se llama perfil o profile en perfil de data, donde comparé los resultados con las expectativas de la ley de Benford. Esto que está aquí, comparado con la ley de Benford, como les dije. Refiné los resultados y aquí voy a volver un momento a explicarles. Refiné los resultados y no se observaron datos de población en un país. Eso no se los había mostrado porque se los quería mostrar ahora. Fíjense, me voy acá y quiero bajar. Cuando yo extraje esta data, no sé si ya el Banco Mundial lo corrigió, pero fíjense, este país, que no voy a ir a la izquierda, es Eritrea. Hasta el año 2010 o 2011 tenía 3 millones de habitantes y luego aparece 0. Entonces, he procedido a revisar la data, a pulir la data, y esto que está acá es una cosa que yo determiné con la data. Entonces refiné los resultados, no se observaron datos de población, expandir esto, en Eritrea, pero el efecto concluí que no es significativo. Entonces, yo al final comuniqué los resultados. ¿A quién? A quien me lo pidió, a mi jefe, mi organización, arriba, la junta directiva, y utilicé una visualización. En este caso, Excel, que con mis estudiantes, la verdad, Excel es fantástico, tiene unas capacidades, en particular las visualizaciones que ustedes pueden hacer a través de Excel. Se usa una barra columnar con línea conectora disponible. Entonces, esto fue lo que hicimos. Esto es Data Analytics. Partimos de una pregunta clave y terminamos haciendo una visualización y presentación y llegando a conclusiones en base a una técnica que usamos, que fue la de Profile. Entonces, me quiero mover a la siguiente línea, a la siguiente slide. Y esto del tema de la ley de Benford, yo lo tengo ahí al final como referencia. Hay un artículo muy bueno que aparece en el Journal of Accountants y lo tengo como referencia. Yo recomendaría el que tiene interés. Yo usé el mismo ejemplo, que es el de tema de población mundial, o sea que nada inventado, y ustedes pueden hacerlo también por su lado, y más si trabajan como auditores forenses, es altamente recomendable cuando quieran probar elementos de este tipo que yo quise probar. Ok, entonces, ¿qué es Data Analytics? Y la pregunta que me hago, ¿es realmente algo nuevo? Entonces, Data Analytics como tal, su concepto es bastante conocido, es bastante repetido en los libros de texto. Yo uso 2 libros de texto con mis estudiantes de auditoría, con mis estudiantes de Data Analytics, pero en esencia el concepto es muy parecido, es evaluar datos con el propósito de alcanzar conclusiones derivadas del interés de responder preguntas claves originadas en un ambiente de negocio en el cual estamos todos aquí compartiendo. Entonces, tenemos una pregunta clave, queremos evaluar una data para responder esa pregunta clave, para responder preguntas y llegar a conclusiones de interés. Ahora, si un proceso de Data Analytics es efectivo, definitivamente nos permite encontrar, como dice en el segundo punto, patrones o relaciones no conocidos en poblaciones muy grandes de datos. Es un poco de las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros hubiéramos encontrado, en el caso de población mundial, una línea, digamos el número 8, que se sale completamente de la expectativa, bueno, hay un patrón o una relación que no está correctamente determinada y hay que investigar más. Entonces, aquí entra el tema de datos estructurados o datos no estructurados. Hoy en día la información, siempre ha habido mucha información, muchos datos, pero en esencia, hoy en día nos encontramos que las organizaciones dan mucho valor a que tienen datos no estructurados, es decir, que no le ponen ningún tipo de forma o formato, y convertirlos en datos estructurados, como por ejemplo, cuando ustedes ven los famosos algoritmos que vienen y detectan nuestros usos y gustos. Entonces, eso es estructurar, por ejemplo, data en cuanto a
nuestro interés, nuestras revisiones de páginas web, etc. Y bueno, ¿y qué es Big Data? Que Big Data es básicamente fuentes de datos muy grandes, que es hoy en día, es lo que ocurre hoy en día. Son datos muy grandes, muy complejos, no permiten su análisis de una manera tradicional. La manera con la cual yo empecé hace 30 y tantos años, con los herramientas, no había software como hay hoy en día, pues evidentemente esa data, si era muy grande, si hubiera sido muy grande, hubiera sido muy difícil analizarla. Hoy en día, Big Data es algo que podemos analizar definitivamente o que tenemos, que existe pues como concepto. Ahora, esto me lleva a concluir, y es la pregunta en el título, ¿es algo nuevo? La respuesta es no, no es algo nuevo. De hecho, cuando yo empecé en la profesión de auditoría hace más de 30 años, evidentemente auditoría es un trabajo que no se hace al 100%, se hace sobre base de muestreo, se revisan tendencias, se revisan relaciones, crecimiento efectivo, por ejemplo. Eso no es nuevo. Lo que es nuevo, en realidad, y el interés que existe hoy en día con Data Analytics, definitivamente es que tenemos información muy grande, estructurada, más que de antaño, y tenemos hardware y software que nos permiten a nosotros llegar a conclusiones que posiblemente no hubiéramos llegado hace unos cuantos años. Entonces, esa es la diferencia que yo digo existe en algo que no es nuevo. ¿Okay? Entonces, ¿qué dicen los números? Y esto va para todo, en particular para el segundo grupo oyente. ¿Qué dicen los números? ¿Qué dicen en Estados Unidos? Pero yo no tengo duda de que estos números son muy parecidos en muchos países. En Perú no creo que sea excepción. Entonces, aquí tenemos varias encuestas. Tenemos encuestas de Pricewaterhouse, el Annual Global CEO Survey. Tenemos una encuesta que hizo KPMG con el grupo editorial Forbes. Tenemos un dato de McKinsey. Entonces, ¿qué dicen los datos de forma general? Los datos, un porcentaje de 85% de los capitanes, CEOs de los encuestados, consideran de alto valor el manejo de Data Analytics. O sea, eso es imprescindible. O sea, usted tiene una organización, y más si es una organización de uso de data estructurada o estructuración de data con algoritmos, definitivamente el Data Analytics es muy valioso. Si usted trabaja en una organización más tradicional, igualmente Data Analytics es ultra valioso. El 86% de los CEO encuentra como muy importante ser ellos líderes de nuevas tecnologías digitales. 86% de los CEO enfatizan la visión del uso de distintas tecnologías para lograr ventajas competitivas. Aquí está lo que yo decía, Data Analytics y la adopción de nuevas tecnologías que nos permiten manejar la data de una forma más amplia, más completa. Hay un dato que en inglés es trillion, es trillones, pero en inglés es billones. Entonces, eso es lo que McKinsey establece como, y lo estableció hace unos años, hoy en día estoy seguro que este número ha sido revisado y debe ser más, el valor anual agregado de todo lo que es software, hardware, entrenamiento, etcétera, que puede generar, disculpen, el Data Analytics. ¿Ok? Entonces, y estos son los 4 más importantes. Ustedes ven ahí 2 más y que son altamente representativos y que ratifican la importancia vista desde un punto de vista de número de lo que es Data Analytics. Esta cosa que no es nueva, pero que ha evolucionado hacia Big Data y con habilitadores de hardware y software que tenemos hoy en día. Entonces, ahora un tercer aspecto que mencioné es el efecto de Data Analytics en la contabilidad financiera, en la contabilidad, en la auditoría y en aspectos tributarios. Entonces, empecemos con contabilidad. Entonces, cada día salen nuevos principios donde le piden al contador ser más exacto y tener evidencias más adecuadas sobre
sus estimados contables. Estimado es, yo pienso que el deterioro de estos activos es tanto. Bueno, hoy en día Data Analytics es usada extensivamente en la determinación de mejores estimados contables, tanto para cobrabilidad como para deterioro de activos financieros, activos no financieros. Entonces, eso es un gran elemento de cambio con Data Analytics. Riesgos, la evaluación de riesgos, que es algo que hace pues, la gerencia, ya sea para fines de reporte financiero o para fines internos, para tomar decisiones, evidentemente que está amarrado con la contabilidad y tiene efecto en los reportes financieros, ha mejorado y ha venido mejorando con el uso de Data Analytics. Ya, yo dije contabilidad financiera, pero está la contabilidad interna. Contabilidad financiera se puede entender la contabilidad de reportes hacia terceros. Pero ¿qué pasa con contabilidad gerencial, la contabilidad interna? Muchas decisiones gerenciales hoy en día utilizan datos más que en el pasado, información de competidores, etcétera, para lograr mejores registros financieros, reducir el número de errores contables, y que sigue siendo un grave problema. Los errores contables nos llevan a muchas veces reestructurar estados financieros. Y por último, no es una lista all inclusive, todo incluido, pero estos creo son bien importantes, pues también me ayuda a evaluar controles internos. Con Data Analytics yo puedo evaluar controles automáticos de tecnología de información. Entonces, esto es lo importante en unos aspectos resaltantes para contabilidad financiera y gerencial en mi terreno, que es el de auditoría externa y auditoría interna. ¿Qué cambios ha traído el Data Analytics y digamos, todos estos habilitadores que existen hoy en la actualidad? Bueno, para ustedes que trabajan posiblemente como auditores internos, debo decirles que con mucho gusto veo, con mucho placer veo cómo los auditores internos han sido pioneros en el cambio, en el cambio y la adopción de Data Analytics en su trabajo. Ya el auditor interno tradicional ha ido cambiando y ha ido haciendo una cantidad de análisis, usando Data Analytics. Entonces, ya el auditor interno tradicional que viajaba, que se quedaba 3 semanas y hacía un reporte, muchos de esos datos ya los recibe, ya los tiene en línea, a veces la visita es esporádica, etc. Ahora, esa auditoría interna, repito, ellos han hecho un trabajo excepcional, los auditores internos, y han sido bastante pioneros, pero auditores externos no nos hemos quedado atrás. Y de hecho, es parte de todas las grandes firmas, las Big Four, las grandes 4 y todas las medianas, y me atrevo a decir de las pequeñas, es decir, la adopción de Data Analytics como uno de los proyectos. Están invirtiendo muchísimo dinero. ¿Por qué? Bueno, porque es una realidad. Data Analytics permite una serie de cambios, mejoras sustanciales en la calidad de la auditoría externa, en este caso. Entonces, ¿qué ha ocurrido y qué es lo que ustedes pueden ver? Ustedes pueden ver, y lo pongo entre comillas, una explosión de nuevos facilitadores tecnológicos, ACL, IDEA, que son facilitadores para auditoría externa. Y en este sentido, los auditores han hecho unos cambios o han venido haciendo unos cambios, los auditores externos, sustanciales. Nosotros, los auditores externos, usamos el concepto, lo voy a decir en inglés, NTE, Nature, Time and Extent, naturaleza de los procedimientos de auditoría, cuándo los hacemos y en qué medida los aplicamos. Entonces, nosotros nos encontramos con que hoy en día los auditores, en cuanto a naturaleza de los procedimientos, ya un procedimiento que antes era, por ejemplo, un muestreo, porque nuestro trabajo es con base a muestras generalmente, ya ha ido, gracias a Data Analytics, transicionando hacia pues, pruebas de 100%, que no se aplicaban en el pasado porque pues, evidentemente es muy costoso aplicar, hacer procedimientos. Es mejor hacer muestreo y concluir con base a la muestra en toda la población. Pero en algunos casos esto se puede hacer y está obviamente mejorando la calidad de la auditoría.
El timing, el tiempo, la oportunidad en que usted hace las pruebas también está cambiando. Antes el auditor, todavía, vamos en 2 fases, típico, la fase interina y la fase final. Interina si el cierre es 31 de diciembre, vamos de octubre a diciembre y la final de febrero, digamos, marzo. Eso está cambiando. Pues con Data Analytics yo puedo estar como auditor externo haciendo mucho testing, muchas pruebas durante el transcurso del año. Entonces, eso ha cambiado. La medida, el tipo de prueba, el cuándo, el cómo lo hago. Entonces, eso definitivamente hace que la calidad cambie. Y al final del camino, si yo como auditor externo estoy evaluando datos, pues evidentemente estoy en posición, que es el último aspecto aquí, de expandir mis servicios, agregar más valor, tener una conversación más abierta con mis clientes de auditoría externa. Paso a comentar sobre tributación y empiezo hablando de que hay 2 grandes vertientes en tributación. El hecho de que el cumplimiento con leyes tributarias, por un lado, y por el otro lado, pues el hecho de las planificaciones fiscales. El cumplimiento, evidentemente, los tributaristas están haciendo uso de Data Analytics. Quiero enfocarme en el tema de planificaciones fiscales. Entonces, Data Analytics, como digo, y es muy valioso para predecir efectos de complejas planificaciones fiscales. Entonces, si usted es un tributarista y usted tiene acceso a bases de datos que son generalmente manejadas primordialmente por contadores, por el área de contabilidad, pero si usted tiene acceso a eso, definitivamente usted puede tener acceso a predecir mejor y no solo las internas, bases de datos externas, que usted puede tomar y tomar decisiones. Predecir, por ejemplo, una fusión con otra entidad. Usted puede predecir con mejor calidad, por ejemplo, una transacción, un transfer pricing, que cuando yo voy a hacer, ¿qué me conviene? Precios de transferencia. Fíjense, el último punto me pareció bien importante y lo agregué. Y este número posiblemente, esto viene de Deloitte del año 2016, imagino que ha crecido el número. Dice que el 29% de los departamentos de impuestos en Estados Unidos encuentra como un reto muy importante el uso de Data Analytics predictiva. Entonces, este reto se extiende al interés de manejar apropiada y eficientemente bases de datos almacenadas a lo largo de las distintas unidades y locaciones de la organización, así como en distintas plataformas tecnológicas. Cierro las comillas. Entonces, en esencia, lo que me está diciendo es que es muy importante y es algo retador. En muchos casos, las data o los datos internos hay que manejarlos, hay que manipularlos para que sea a mi conveniencia como experto tributarista. Entonces, no sé, Carlos, ¿todo va bien? Sí, Carlos, excelente todo. Sí, puedes continuar. Perfecto, sí, quería saber si es bueno hacerlo, no me quedo hablando solo, ¿no? Ok, continúo. Entonces, esos son, pues, para contabilidad financiera, gerencial, auditoría interna, externa y tributación, en particular el tema de predicción, ¿ok? De predictiva, Data Analytics en el caso de tributación. Entonces, nos vamos a las fases de un proceso de Data Analytics. Esto es, en cualquier libro de Data Analytics, particularmente los 2 que yo uso, son muy parecidos y llevan muchos capítulos porque usted evalúa cada uno de estos 6 pasos y evidentemente usted lo hace en orden, etc. No nos da tiempo en esta presentación, pero sí los voy a tocar. Y en el contexto me va a ayudar lo que empecé con la ley de Benf. Entonces, tenemos 6 pasos. Identificar, lo puse en negritas, las preguntas clave. Luego, obtener y manipular en el buen sentido los datos. Desarrollar el plan de testeo. Obtener y refinar los resultados, comunicar los resultados al liderazgo y hacer seguimiento. Entonces, aquí tenemos la primera fase. Fíjense la primera pregunta. ¿Es la data de población contenida en la base de datos del Banco Mundial correcta? Es la primera pregunta que me hice. La segunda es una para ustedes los tributaristas.
es los efectos tributarios de la fusión que anticipamos. ¿Cuáles son los efectos de esa fusión? La otra es para nosotros los contadores. ¿Es razonable el cálculo de la estimación para deterioro? Estas son preguntas que usted se hace o preguntas que le hace una persona que está pues, en la junta directiva y usted tiene que responder estas preguntas. Luego hay una segunda fase, que es una fase más amplia, más compleja, incluye la parte técnica en forma más expansiva. Nosotros aquí en esta fase, evidentemente al ser contadores, tributaristas, auditores, pues no tenemos mayores conocimientos, o si los tenemos, son más limitados, comparando, por supuesto, con un ingeniero de sistema. No quiere decir esto que usted no deba tener un conocimiento que le permita lograr, primero, una comunicación con ese ingeniero y segundo, saber qué es lo que va a pedir, cómo lo va a pedir, qué son los sistemas RP, SAP, Oracle, las redes internas, que son diccionarios de datos. Entonces yo creo que las organizaciones deben hacer, cuando las organizaciones están realmente interesadas en expandir los conocimientos de Data Analytics internamente, yo creo que esto es un tema importante, la comunicación con estas personas. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo final? Pues el objetivo final es la extracción, modificación y subida de data. Lo que yo hice muy sencillamente en el caso de la ley de Benford, con la extracción de la data, pues es lo mismo, determinar el propósito, alcance, usted requiere unos datos a una unidad de sistemas, ¿verdad? Extracción de data. Usted obtiene los datos, se los bajan en un archivo plano, un archivo Excel. Usted tiene que tener claro qué es lo que le entregaron. Eso puede estar sucio, en comillas, entonces usted tiene que validar la integridad. De repente hay datos que no pueden tener valores negativos, por ejemplo. Está completa. Entonces son preguntas que usted se tiene que hacer y tiene que responderse. El ingeniero posiblemente no lo va a poder ayudar. Limpiar la data y por último subirla para su proceso de análisis. Entonces esta fase, repito, es amplia, es compleja, pero nosotros, los que no somos expertos tecnológicos, tenemos que tener cierto dominio para poder comunicarnos, para poder conocer de qué se trata, qué tiene nuestra organización en el manejo de datos. Una tercera fase también es completa, también es compleja, es el qué voy a hacer. ¿Qué voy a qué? Yo me pregunté con la ley de Benford, la parte relativa a la población mundial. Yo me pregunté, me hice una pregunta, lo bajé en un archivo Excel y comparé hice la predicción y me fue muy bien. Entonces, bueno, fíjense ustedes que hay 4 tipos, repito, esto ustedes lo pueden en los libros técnicos de Data Analytics, lo van a encontrar muy rápidamente. Usted tiene el plan de testeo de 4 tipos. Puede ser descriptivo, que ha ocurrido, ¿okay? La media, la mediana, diagnóstico, por qué ocurrió, perfil de data, predictivo, análisis de regresión. Usted compara 2 variables, ¿verdad? Como hace, por ejemplo, un profesor o los profesores de los PhD en las universidades. Comparan una variable con otra variable y saca conclusiones de carácter predictivo. Prescriptivo, evidentemente, los tributaristas, por ejemplo, pueden hacer uso de software tributario que recomienda acciones a tomar con base a data determinada o suministrada. Entonces, este es un paso, repito, yo lo limité a indicar el tipo de modelo de testeo, pero realmente recomiendo para el que esté interesado, pues hay libros que lo explican bastante bien y hablan de cuál es y en qué consiste cada uno de los modelos de testeo y los que están dentro, o sea, resumen estadístico, perfil de data, regresión, clasificación, etc. La fase 4 es obtener y refinar los resultados. Se entiende rápidamente. Usted recibió del departamento de tecnología, pues usted hace nuevas preguntas, explora la data. Fíjense que yo exploré la data y me encontré con que había errores en Eritrea. O sea, no estaba y llegué, bueno, no me afectó correr nuevamente el testeo, luego de refinar los datos y hacer nuevas preguntas. Puede ser amplio este proceso, como puede ser menos amplio, pero evidentemente que dependerá de las circunstancias. Las últimas 2 fases, evidentemente, es comunicar los resultados. Uno dice, no,
comunicar los resultados no es un problema realmente, es simplemente agarrar, hacer una gráfica en PowerPoint y no necesariamente. Aquí fíjense la gráfica que yo me hice o yo hice y que pues si alguien me preguntó en el caso de la población mundial, yo hice una gráfica Excel y la pregunta se respondió pues a través de comparar con Benford, la ley de Benford. Pero no es tan sencillo. Ustedes tienen que pensar que muchas veces cuando van a comunicar los resultados, lo van a comunicar a una persona que está en la gerencia alta de la organización. Entonces, esa persona le da lo que le llaman elevator pitch, le da 5 minutos, y usted en 5 minutos tiene a alguien que a lo mejor no conoce, pero que sabe de la pregunta, tiene que usted indicarle adecuadamente con la mejor visualización. Yo voy a usar ahorita un ejemplo de visualización y hay unas visualizaciones espectaculares que hay en el mercado, que están en línea, que ustedes pueden hacer cambios. Bueno, y hacer seguimiento. De hecho, ahí está Microsoft Tableau. Yo voy a hacer Tableau y bueno, y hacer seguimiento, que se espera hacer, etc. Ya estoy casi concluyendo y tengo un ejemplo de tributación. Entonces, ustedes son del área tributaria y voy a tocar de las seis pasos, fases, voy a tocar particularmente 2. La pregunta clave y la última, que es la visualización con conclusiones. O sea, voy a usar Tableau. Entonces, fíjense, la pregunta la voy a leer textual. Dice, nuestra empresa en Estados Unidos desea saber cuáles estados de los Estados Unidos tienen los impuestos a las ventas más bajos. Y ve aquellos estados que están rodeados por uno o más estados con impuestos a la venta más alto. ¿Por qué? Esa pregunta a lo mejor me la hace un alto director de la organización, pues a lo mejor hasta en Perú, que quiere montar negocios de retail en los Estados Unidos. Esta pregunta es clave, ya que nuestro interés es definir nuevas ubicaciones físicas de nuestro negocio, pero nos preocupa que aquellos clientes que viven en un estado, fíjense en esto, un estado de altos impuestos, pero muy cerca de la frontera con un estado de bajos o nulos impuestos, decidan pues cruzar la frontera para sus compras, perjudicando a la ubicación o ubicaciones que están en estado de altos impuestos. Entonces, vamos a salir un momento de acá. Yo conseguí ya tengo la pregunta clave, logré conseguir la data, muy sencilla la data, aquí están los estados, la pulí, la limpié. Carlos, ¿se puede ver este archivo? Sí, Carlos, se ve perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos Alabama, Arkansas, etc. Entonces, me vengo acá y me digo, ok, muy bien, ya tengo estos datos, voy a usar una visualización y con la visualización voy a llegar a conclusiones y voy a responder a ese director que me hace a mí como experto tributario una pregunta. Voy a abrir Tableau. Tableau es una excelente en visualización en vivo. Entonces, fíjense ustedes, le voy a decir Microsoft Excel y tengo abierta, IPDET, tengo acá, y es justamente este archivo que acabo de ver. Entonces, lo estoy bajando a esta plataforma de visualización, que, repito, yo lo hice visualización con Excel y es fantástico, pero acá también ustedes lo pueden hacer. Entonces, bueno, voy a bajarlo y le voy a decir los 2 datos que me pidió. El estado, y fíjense, ya está apareciendo Estados Unidos, y la tasa. Y entonces, ya que tengo la tasa, me vengo aquí a la derecha y le digo, muéstrame los estados por tasa y los estados y con su tasa. Entonces, fíjense, ya tengo parte de la respuesta. Fíjense aquí, está Oregon y Montana. Hay 2 estados más. Tienen tasa de impuestos cero. Pero particularmente me preocupa Oregon, porque miren, está rodeado de Washington, 6,5, y del estado más caro, aparentemente los Estados Unidos, 7,25%. Entonces, esta visualización es, repito, espectacular. Usted puede hacer cambios con el director que le hace la pregunta, porque él le puede hacer otras preguntas y puede ir modificando la data. Eso es Tableau. Y bueno, entonces ahora me vuelvo acá y amplío esto. Ya
pregunta clave, y ya hice mi visualización, y fíjense ustedes, aquí la tengo, simplemente la pegué, y aquí tengo la respuesta, en 2 minutos que me dieron. Oregón y Montana tienen 0% de impuesto a las ventas. En particular nos preocupan Oregón, ya que tiene una amplia frontera con California, Nevada y Washington. Todos ellos estados de alto porcentaje de impuestos a las ventas. Nuestra recomendación a la alta gerencia es que al momento de definir las ubicaciones de nuestro negocio, California, Nevada y Washington, evitemos el ubicarnos muy cerca a la frontera con Oregón, ya que este estado no tiene impuesto a las ventas. En caso contrario, los clientes de esos 3 estados cruzarían la frontera con Oregón para ahorrarse este impuesto, mermando las ventas de esas 3 localidades. Y cierro las comillas. Entonces, esta es mi recomendación. Pues evidentemente es bastante sencillo. No quise, por el tiempo, entrar en una más compleja, pero pregunta clave, extraje la data, pulí la data y hice una visualización, se la mostré a las personas que me hicieron la pregunta y le di una conclusión. Ya para concluir, tenemos, son las 8 y estoy en tiempo, creo, 45 minutos les dije. Entonces, aquí es para ustedes que contratan gente o ustedes que entrenan gente. ¿Qué habilidades son requeridas por esos profesionales contables de auditoría y tributaria? Y esto no tiene un orden en particular, pero todas son muy importantes. Si usted va a contratar a alguien, y yo en la universidad particularmente me preocupo a mis estudiantes de auditoría de decirles que esto, y a mis estudiantes de análisis, de data analytics, que esto es imprescindible. Y la universidad se ha preocupado y la universidad está entrenando en este sentido. No solo data analytics, sino que la gente aprenda a articular apropiadamente los problemas de negocio. No hacemos nada si la persona no entiende y no puede articular un problema que puede tener un negocio. Tener buena comunicación con los expertos, ya lo dije, con ingenieros, etc. No somos ingenieros, pero tenemos que tener una buena y fluida comunicación con ellos. Debemos desarrollar conclusiones como la que yo acabo de hacer ahora y como la que yo hice con el caso de la población mundial, que dije, llegué a conclusiones. Tenemos que saber desarrollar conclusiones. No hacemos nada si articulamos bien, si comunicamos bien con ingenieros, pero llegamos a conclusiones erradas. Tenemos problemas. Debemos saber presentar los resultados de manera efectiva. Tableau, Microsoft, lo que sea, pero debemos saber presentar. No es una simple presentación en slides de PowerPoint. Yo creo que va mucho más allá. El siguiente punto yo creo que es de los más importantes, si no el más importante. Nuestros profesionales en nuestra organización, los que vayamos a contratar, tienen que tener una mentalidad analítica. O sea, tenemos que ponerlos a pensar, no enseñarles mecánicamente, sino que los profesionales tienen que saber que se van a equivocar, pero tienen que entrenar sus habilidades de carácter analítico. Aquí se resumen en esto, bueno, manejar y depurar datos obtenidos, en estos 6 y más aspectos, las cosas que los profesionales de las organizaciones deben tomar en cuenta cuando quieren desarrollar data analytics hacia adentro, entrenar a la gente, y cuando quieren contratar profesionales. Bueno, con eso yo concluyo. Voy a dejar esto aquí un minuto, una referencia a los 2 libros que yo uso, los 2 primeros. El artículo del Journal of Accountancy, que le dije que pues, está muy bueno, usando la ley de Benford en Excel para detectar fraude. Me pareció excelente, por eso lo traje a ustedes. Los surveys de Pricewaterhouse, de KPMG y Forbes, y el Deloitte, y bueno, y algunas más que no cité. Y bueno, con esto concluyo. Creo que estoy a tiempo. Son las 8:02, de acuerdo a mi reloj, y me voy a salir de acá. Si no les importa, voy a dejar de... Ok, entonces eso es todo lo que tengo, y con gusto, Carlos, cualquier pregunta, con gusto. Muchas gracias, Carlos. Realmente muy didáctica la exposición.
sumamente interesante, has planteado bastantes temas de interés para la profesión. Entiendo que acá hay un par de preguntas. A ver, tenemos una... Sí, la presentación la vamos a compartir, efectivamente, una vez que Carlos nos la facilite, ¿no? Una pregunta dicen, ¿cuál es el riesgo frente a la manipulación del Data Analytics respecto a fraudes contables o algún tipo de soborno, etcétera? ¿Cuál es el riesgo sobre este tema de manipular la data? Es un riesgo y definitivamente creo que las organizaciones lo han visto con claridad, organizaciones que lo ven Data Analytics como una necesidad. Entonces, yo creo que eso es parte fundamental, y si no lo es, debe ser parte fundamental de la unidad de control de riesgo. No solamente es control de riesgo de que me roben en una tienda y proteger mis activos físicos, sino también proteger mis activos, porque eso es data, eso es información, eso es muy valioso. Entonces, evidentemente, la manipulación está allí. Si alguien tiene acceso, pues las organizaciones tienen que verlo como un tema de riesgo y establecer las políticas de control interno para evitar o reducir al máximo. No digo que lo van a eliminar, pero sí reducir al máximo la posibilidad de manipulación de data. Excelente, Carlos. No sé, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? Acá tengo yo un par que me han llegado por WhatsApp, pero alguien que tenga una pregunta que quiera hacerla en el chat o que quiera el uso de la palabra. Bien. Entonces, Carlos, aquí tengo un par de preguntas que me han llegado. La primera tiene que ver con el futuro del muestreo en la auditoría externa. ¿Va a ser desterrado completamente o tú crees que va a sobrevivir de alguna manera? Por el momento creo que va a sobrevivir. De hecho, hay poblaciones en las cuales hacer la validación al 100%, por ejemplo, confirmación de cuentas por cobrar a través de muestreo. Y si lo hacemos al 100% y el procedimiento es confirmación, es un trabajo extremadamente voluminoso. Es decir, si por muestreo mando 30 cartas, pero por 100% sin muestreo, tengo que mandar 2.000 cartas, evidentemente no he logrado mi objetivo. A lo mejor muestreo debe continuar, pero deben haber, sí, efectivamente poblaciones que tú puedes examinar sobre una base de 100% que antes examinabas sobre una base de muestreo. Perfecto, Carlos. Y acá también hay otra pregunta que tengo, está referida, ya algo se comentó de la calidad de la data, pero tú has puesto temas concretos, ¿no? Por ejemplo, cálculo del deterioro, ¿no? de activos financieros, o lo que sería, por ejemplo, probar la razonabilidad de la diferencia de cambio que está registrando una entidad, ¿no? Entonces, ahí a veces, y por mi experiencia justo complementando esta pregunta, es... la data puede ser que los registros no estén debidamente actualizados. Por ejemplo, hablando de cuentas por cobrar, los anticipos no se aplican, no hay una conciliación entre los saldos de operativos y contables, etcétera, ¿no? ¿Qué tan importante es esta depuración para que la data sea óptima, ¿no? Mira, ahí hay una realidad que no es nada nuevo. Si tú tenías el manejo de data, pero la data que usabas era una data que no estaba correcta hace 30 años y 30 años después sigues haciendo el mismo patrón, estás haciendo algo incorrecto hace 30 años y hoy en día, 30 años después. Entonces, yo sí creo que hay, y tomo el ejemplo que mencioné de cuando nosotros los auditores, y me voy a remontar a la PCAOB en la cual trabajé, el auditor del auditor en Estados Unidos, uno de los temas más graves que ha encontrado históricamente la PCAOB cuando revisa las auditorías hechas por la Big Four y otras más pequeñas, es que los auditores le dan confianza inadvertida a datos. Y entonces dice, bueno, me lo dieron y eso ha venido siendo así por 20 años. Y eso es incorrecto. Tú tienes que validar la data, tienes que ver si hay números negativos, tienes que ver si no se están aplicando como tú dijiste los descuentos. Si tú vas a hacer, por ejemplo, muestreo
muestreo estadístico, tienes que asegurarte de que los datos con valores negativos sean adecuadamente excluidos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas yo no creo que sea un problema actual, Carlos. Yo creo que es un problema históricamente que está en la palestra. Las empresas saben que existe y tienes que atacarlo. Y las organizaciones, los tributaristas, ¿cómo haces tú una predicción si la data que estás usando no está buena? Aunque puedes estar usando una base de datos fantástica que la compraste, pero si no la adecuas a tus necesidades, no estás, como dicen, garbage in, garbage out. Excelente, Carlos. Por otro tema también, bueno, primero quería agradecer también, hay personas de otros países, no solo Perú, que se han estado uniendo a esta transmisión, lo cual nos da mucho gusto. Bueno. Sí, sí. Quería una pregunta también que nos hacen es si consideras que debería establecerse una cultura data analytics en las empresas. Definitivamente. El manejo de datos, el manejo de data analytics, como dije, no es nada nuevo. Lo que es nuevo es el volumen de data que tienen las compañías con que lidian ahora y la importancia que le dan. Antes era no estructurada y ahora le das importancia a la data y la estructura. Entonces, ¿cómo creas una cultura? Evidentemente, todo el mundo debe ser responsable por algo dentro de la generación de data, del manejo de data, del análisis de data dentro de las organizaciones. Esa cultura tiene definitivamente que crearse. Me parece excelente la pregunta. Dos preguntas más que tengo por aquí. Mencionaste Eritrea, ¿no? Que creo que está en guerra civil, si no me equivoco, algún tema así tienen, puede eso no dar datos de población, probablemente. Yo me ¿no? fui a Wikipedia y vi que la información actualizada decía que todavía tenía 3 millones de personas. Yo dije, bueno, ¿será que se dividió? Que yo sepa, no, bueno. Pero bueno, formó parte del ejercicio y a lo mejor voy hoy, ustedes hacen este ejercicio que yo hice y a lo mejor ya la data fue corregida, pero el tema interesante es que había un tema allí que ustedes tenían que considerar cuando limpiaban la data. Justamente, y quería hacer a las Eritreas que podemos encontrar, ¿no? Creo que Eritrea se escindió de Etiopía, algún tema así, no recuerdo bien, pero lo que quería decir es, en estos casos, por ejemplo, has encontrado Eritrea que respecto a la población mundial no es tan grande, pero ¿qué pasaría si la desviación fuera de un país como China, para tu caso, ¿no? O la India, o es que en esto pesan igual, ¿no? Tanto Vanuatu, que es un país muy pequeño como la India, o sea, ¿cómo se Tú ve estás esto? hablando de la ley de Benford. Sí. Bueno, China pesa lo mismo, no sé cuántos habitantes puede tener el Vaticano, pero digamos que el Vaticano tiene 100.000 habitantes, ¿no? China pesa tanto en la columna número 1, que tiene 1.300 millones de habitantes, como pesa en este caso el Vaticano, digamos, no sé si es el número 100.000, o un país muy, muy pequeño que tenga 10.000 habitantes. Entonces, mientras tenga un número 1, existe volvemos a la lógica. Si tienes 1.000 millones de habitantes, primero tuviste 1.000 millones que 2.000 millones, ¿verdad? China en algún momento hace, no sé, 500.000 años tuvo muchísimo menos, entonces fue creciendo paulatinamente. Una ley interesante, yo la verdad me pareció válido para traerlo como ejercicio de introducción, para poner el contexto. Realmente no sé el tema de Eritrea. Te confieso que lo busqué, dije, bueno, a lo mejor me preguntaste, pero ahí está, en Wikipedia aparece todavía con 3 millones de Correcto. Sí, y una pregunta final, Carlos, agradeciendo tu amabilidad. Yo lo que he visto, ¿no? Por experiencia, por ejemplo, cuando trabajo con gente del mundo actuarial o con gente especialista en medición de derivados, por ejemplo, ¿no? Ajá. Es que las técnicas de medición son muy buenas y los especialistas las conocen, ¿no? Pero a veces la visión contable del resultado es muy importante, ¿no? Por ejemplo, tenía el caso de una entidad bancaria que estaba muy bien medido un derivado, la medición como medición del valor razonable era correcta, pero la interpretación de esa data respecto a cuánto debía de reciclarse, porque un derivado de cobertura de flujo efectivo, no estaba correcta. A lo que quiero decir con esto es, ¿qué tan importante es que el contador esté formado para entender y trasladar a nuestro mundo estas conclusiones que dan los especialistas de Data Analytics, ¿no?
Tú dijiste un último aspecto que yo mencioné y que mencioné con bastante detalle, conclusiones. El profesional tiene que estar entrenado para llegar a conclusiones adecuadas. Si tú tienes un departamento de contabilidad especializado en el área de derivados y qué sé yo, creo que eso es un aspecto del día a día, no debería ser algo nuevo. Si lo agarra como un derivado nuevo y evidentemente tienes que hacer consultas y demás, pero si es algo tradicional del día a día, se supone que el departamento de contabilidad, y ahí le agrego yo mi granito, el departamento de contabilidad tiene que tener la estructura para evitar errores, sobre todo porque hay estimaciones contables. Ahí es muy poco, posiblemente ya una vez que tú corriste el software y determinaste los valores, es decir, manejaste la data, pero ya luego entra a lo que yo mencioné con la conclusión de Oregón. Yo pude haber dicho otra cosa, pero en realidad el contador tiene que estar entrenado para llegar a conclusiones adecuadas. Si no, el contador o el auditor o todas las personas que estamos, digamos, involucrados en organizaciones. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera formular una pregunta. Bueno, don Carlos, en nombre del IPIDET, realmente te agradecemos esta exposición, de poner este tema, claro que sí, este tema de actualidad en el interés de los profesionales, y te dejo para tus palabras finales de despedida. No, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Paola, y al IPIDET. Muchas gracias a los participantes del exterior, que no sé quiénes son, pero qué bueno que están. Se hace más internacional este evento. Yo he visto ya varios, he participado, me parece interesante las exposiciones de eso, de los expositores, me parecen temas bien diversos, y lo que debo decir es que se continúen así, me parece que es muy bueno lo que están haciendo con este jueves contable, la verdad. Bueno, muy agradecido, Carlos. Nos despedimos en nombre del IPIDET y nos estaremos viendo en otro próximo evento de Jueves Contable. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.